Continuamos en Televida con la presencia del doctor Néstor Cabrejas. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Vamos a decir que Néstor Cabrejas es obstetra y vamos a hablar de los consejitos principales, todo lo que tienen que saber las futuras mamás para el chiquito que van a tener próximamente. Y lo primero, básico de todo, ¿no es cierto?, son los consejos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de programar un embarazo. Sí, lo ideal, ¿no es cierto?, siempre es encontrarnos, digamos, ante la programación de un embarazo. Y lo ideal a tener en cuenta, digamos, con ello es que uno se pueda optar en el mejor momento físico, fundamentalmente, emocional de la paciente y ese grupo familiar cercano. Para ello lo ideal sería tener en cuenta y poder realizar una consulta preconcepcional, en donde se pueden tomar, digamos, varias pautas y controles a tener en cuenta, como por ejemplo la suplementación durante 3 o 4 meses previo a la idea del embarazo, con ácido fólico, por ejemplo, para prevenir algunos defectos del tubo neural, como ya se sabe que está demostrado. Esto es algo que hay que decir lo que se debe hacer, porque no creo que se haga normalmente, ¿no? No, habitualmente o sea, la consulta previa... la mayoría de las veces nos encontramos con un embarazo ya instalado. Claro. Y bueno, lo importante es ahí, ¿no es cierto?, tener en cuenta, averiguar, tener presente los antecedentes familiares, personales y obstétricos, y encarar el embarazo cuanto antes, de la mejor manera, y estando atento a lo que puede ocurrir, ¿no? Bien, o sea, concurrir entonces a la obstetra, ¿cuándo se está programando? Si aparece por accidente, bueno... Lo ideal es programarlo. Cuando no se puede, lo ideal es hacerlo cuanto antes. Nosotros, la finalidad nuestra es siempre actuar en forma preventiva y estar atento, digamos, para aquello que se desvía de lo que podríamos considerarlo, entre comillas, digamos, normal, para, reencauzarlo y llegar a un buen objetivo. A partir de que las señoras están embarazadas, ¿cuándo debe entonces realizarse la consulta? Lo ideal es, como te decía anteriormente, cuanto antes. Para nosotros es muy importante tener un control precoz del embarazo, lo que nos puede llegar a nosotros, incluso en pacientes con algunos problemas previos al embarazo, uno puede clasificarlo el embarazo de acuerdo, digamos, podemos darle mayor o menor riesgo, lo que después eso lo vamos a tener en cuenta para saber el seguimiento, que obviamente no es lo mismo para un embarazo de que podríamos llamar nosotros bajo riesgo a uno lo que consideremos un riesgo, que deberíamos controlarlo mucho más de cerca. ¿Cuáles serían los de bajo o alto riesgo? Y por ejemplo, un embarazo de alto riesgo, bueno, ante la presencia de un embarazo gemelar, o la paciente que previamente, por ejemplo, tiene alguna patología, como puede ser la diabetes, o puede ser hipertensa previa al embarazo, y en donde uno ya sabe que de antemano tiene que encarar un embarazo. Lo ideal sería, como decíamos, en forma programada y de antemano, teniendo todas las pautas necesarias para que tenga un control adecuado. Bien. De ahí que, bueno, no todos los embarazos se controlan de la misma manera, ¿no? Claro, evidentemente que aquellos que tienen, como se llamamos nosotros, más riesgo, la frecuencia de los controles no es la misma, es mucho mayor. Bien. Y los embarazos que uno, considera de menor riesgo, lo puede controlar más esporádicamente. De todos modos, los controles, la frecuencia de los controles es relativa, ¿no es cierto? Porque la demanda, hay que ver qué es lo que demanda, digamos, la paciente y su vínculo familiar, su pareja, fundamentalmente, y cuál es la respuesta en el consultorio y qué es lo que uno decide responder. En toda esta etapa aparecen muchos temores en las madres, algunos fundados y otros infundados, ¿no? ¿Cómo se actúa ante estos temores maternos? Mira, fundamentalmente, con el correr al principio está la alegría, digamos, del embarazo, una vez ya aceptado, y luego, a medida que va pasando el tiempo y se acerca la fecha del parto, nos enfrentamos, digamos, como decías vos, a ciertos temores, entre los que, por ejemplo, podemos enfrentarnos a realmente tener dudas sobre la vitalidad del bebé, o si el bebé realmente esté bien, como realmente los pacientes los dicen. Que eso hay formas de controlarlo, ¿no es cierto? El control del embarazo mismo es mediante las ecografías, incluso en los primeros meses de embarazo la posibilidad de un estudio genético en el caso que realmente esté indicado, o un asesoramiento. La posibilidad sobre el final del embarazo, digamos, sobre un embarazo ya de término, de hacer monitoreos fetales, o de ampliar, digamos, la ecografía
con la posibilidad de hacer dobles de arteria umbilical, que eso puede dar tranquilidad. Y por otro lado, ahora tenemos también lo llamativo, digamos, de que le da mucha tranquilidad a los pacientes. Bien. El hecho de poder ver al bebé más de cerca a través de una ecografía tridimensional. Bien, el temor mayor, y ya estamos en tiempo, pero esto hay que decirlo, es el del dolor durante el parto. ¿Qué se puede hacer? O rápidamente lo explicamos, ante el dolor. Te cuento, ese es el temor fundamental y sobre todo de toda primeriza, llamémoslo así. Nosotros tenemos, es algo que a nosotros no nos preocupa tanto porque hay algunas drogas, no muchas, pero hay analgésicos que podemos utilizar durante el trabajo de parto que pueden llegar a tener buena respuesta. Bien. Y por otro lado sabemos que ante la alternativa puede ser como una indicación del dolor o como una indicación obstétrica también, pero fundamentalmente, sobre todo, me preguntaba, está la alternativa de la anestesia peridural para parto, bien, que es muy importante y no interfiere en la evolución normal de un trabajo de parto. Bien. Bueno, Néstor, muchas gracias por estar con nosotros. No, te agradezco la invitación y bueno, vamos a seguir hablando del tema. Bueno, nosotros seguimos con más Televida, ahora con el espacio de